Buenos días con todos, bienvenidos a un nuevo tutorial de SECAGRO, su centro de especialización y capacitación agropecuaria. El día de hoy vamos a tratar un tema de agricultura, un tema que nos han pedido mucho desde el último tutorial que dimos sobre costos de producción. En este caso lo que vamos a hablar es de la cría del pollo de engorde paso a paso. Esperamos que este tutorial sea de su agrado y vamos a comenzar. En primer lugar vamos a hablar de las instalaciones avícolas, un tema que es fundamental ya que es donde se van a criar nuestros animales y este tiene que tener las características para que estos animales salgan hasta los 42 días completamente sanos, completamente con el peso adecuado. En primer lugar, estas tienen que estar en un sobre elevado, como pueden ver en la gráfica. Están entre 5, 7 hasta 10 centímetros de altura en un piso de cemento. Este es importante porque si ustedes no tienen un piso de cemento o lo hacen directamente en la tierra, es peligroso porque van a tener plaga de roedores principalmente que les van a afectar a sus animales, desde mordeduras hasta otro tipo de enfermedades. En segundo lugar, tiene que ser seco y de fácil drenaje. Generalmente se recomienda que este tipo de instalaciones tengan, o este tipo de pisos, perdón, tengan una caída, ¿sí?, de unos 5 o 7 centímetros para que el momento que se desea desinfectar, baldear o simplemente corra líquido, agua, pues esta circule fácilmente y no se estanque dentro del galpón, ocasionando problemas de humedad y al final enfermedades en los animales. Buenos accesos. En este caso hablamos del acceso vial, ¿sí?, lo cual es imprescindible ya que, como ustedes saben, tenemos que ingresar alimento balanceado, pollos, una serie de productos. Entonces el acceso vial tiene que ser bueno para ingresar a la granja. La provisión de agua potable, un tema fundamental. No puede faltar agua potable. El agua que van a beber nuestros animales tiene que ser de buenas características. Y el aporte de energía eléctrica, creo que está por demás decirlo. Necesitamos tener luminarias, los focos para los animales, entonces obviamente no puede faltar el aporte de energía eléctrica. Y por último, el aislado de otras granjas, un tema que también es importante, ya que con frecuencia se transmiten enfermedades de una granja a otra granja, no solamente en relación con los pollos, sino también con otras especies animales como el cerdo o los bovinos, por lo cual lo ideal es que las granjas estén alejadas la una de la otra. No, eso es lo ideal, de esa manera se va a evitar enfermedades. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. La localización del galpón. Como pueden ver en la gráfica, por ejemplo, yo tengo, se ha puesto aquí unos árboles, unos pinos o árboles, que son los que no van a permitir el acceso a toda la corriente de aire al 100%. Es decir, van a detener la corriente de aire para que no golpee con fuerza al galpón de pollos. Esto les va a evitar que los animales sufran de problemas de enfermedad respiratoria principalmente. Es decir, el aire tiene que circular, sí, como pueden ver aquí, ¿no?, pero tiene que circular de manera suave, de manera tenue, ¿sí?, que simplemente ayude a despejar los malos olores, pero no me enferme a los animales, que no golpee contra el galpón. Aquí se le ha puesto una distancia de 8 metros aproximadamente entre el galpón y las plantas, los árboles. Tampoco pueden estar tan cerca estos árboles porque caso contrario van a cubrir totalmente la luz solar, que también es importante, ya que estos rayos solares van a ayudar a secar un poco la humedad
del ambiente en el galpón. Recordemos que los pollos ahí tienen agua de bebida, ellos defecan, es decir, va a haber humedad ahí adentro. Entonces los rayos solares también son importantes, no pueden simplemente cubrirse al 100% los rayos solares. Tienen que estar alejados los árboles unos 8 o 10 metros del galpón aproximadamente para que esa función se pueda cumplir de manera normal. Bueno, les he puesto esta gráfica, ¿no? Por ejemplo, en la primera gráfica, la primera parte del gráfico me dice incorrecto porque el galpón está en toda la loma y eso obviamente va a hacer que los rayos solares peguen, perdón, que el viento pegue con mayor fuerza, perjudicando a nuestros animales. En el segundo gráfico está muy abajo y el galpón va a sufrir posiblemente va a sufrir de problemas de humedad, problemas de inundamiento. Mientras que en el tercer gráfico, que es lo correcto, está un sitio intermedio en el cual no va a sufrir ni problemas ni inundaciones, pero tampoco va a estar presente con mucha fuerza lo que son los vientos, ¿sí? Entonces, esa ubicación es una ubicación correcta, una ubicación adecuada para el galpón. La orientación del galpón. Esto va a depender del clima, básicamente, ¿sí? Si vivimos en una ciudad como Quito o Cuenca, que el clima es frío, entonces la orientación va a ser de norte a sur. Eso va a permitir que los rayos solares, justamente como había hablado anteriormente, le peguen de norte a sur los rayos solares y no va a afectarme a los animales. Mientras que en clima cálido, en el caso de la provincia de Oro, que es donde yo vivo, la ubicación es de occidente hacia oriente. Eso asimismo va a cumplir la misma función. Los rayos solares van a pegar de occidente hasta oriente y me va a ayudar a desinfectar el galpón sin afectar la salud de los animales. Recuerden que si les gustan nuestros tutoriales pueden suscribirse a Secagro, Centro de Especialización y Capacitación Agropecuaria. También nos pueden encontrar en Facebook como Secagro y también en Instagram, asimismo como Secagro, Centro de Especialización y Capacitación Agropecuaria. Materiales para la construcción. Bueno, aquí yo les he puesto algunas gráficas. En realidad esto va a depender de las características, de la cantidad de animales que vayan a producir y de los medios con los que cuenten, básicamente, pues, ¿no? Por ejemplo, en la primera gráfica ustedes ven algo más técnico, con un piso sobrelevado, como les había dicho, paredes de cemento, bueno, perdón, esto sí, un ladrillo por aquí, ¿no? Entonces es una estructura un poco más técnica. Pero en cambio ven acá la otra gráfica que es para una cantidad de animales pequeña, no es para muchos animales eso. Sin embargo, se han adaptado a las características que tienen en el medio, a los productos que tienen en el medio para hacer su instalación. Sea, como repito, tienen que tratar de precautelar la salud de los animales, ¿sí? Y eso va a depender bastante del número de animales que tengan. Estos galpones, como pueden ver, son para cantidades pequeñas, mientras que este galpón ya es un galpón para una gran cantidad de animales. La construcción del galpón. Bueno, en primer lugar, como le había dicho al comienzo, un piso de cemento, 8 centímetros, 10 centímetros de encementado, ¿no? Un altillo, por decirlo así. Muros y paredes, eso va a depender del clima a sí mismo. Si estamos en la región costa, son 30 centímetros, como pueden ver aquí en la gráfica. Pero si estamos, aquí también se ve, está abajo, ¿no? Pero si estamos en clima frío, en este caso, los muros van a ser de 80 centímetros de alto.
Generalmente son construidos de ladrillo, ¿sí? Y repeliados o enlucidos, como se llama en mi país, con cemento. Eso va a permitir que las bacterias no se peguen con tanta facilidad, porque en el ladrillo, en las grietas, en los espacios que quedan, pues va a ser más difícil lavar esos espacios, y obviamente las bacterias se van a ir acumulando allí. Entonces va a ser una fuente de contaminación esa pared de ladrillo si no se la enluce, si no se la repelia. Los techos, bueno, de eso vamos a hablar un poquito más adelante también. Esto, si ustedes pueden ver aquí, diferentes formas de techado, entre lámina de zinc, eternit o cobertizo de material natural. Esto asimismo depende de la temperatura y la humedad relativa de la zona. Por ejemplo, en Quito, una temperatura de 10 grados centígrados y 76% de humedad relativa. Mientras que en Machala, mi ciudad, son 23 grados centígrados mínimo de temperatura mínimo y 84% de humedad. En todo caso, esta suma no puede pasar de 100. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo acá. Bueno, aquí tenemos justamente por lo menos tres modelos de techado, ¿no? En primer lugar es como pueden ver aquí, el cual no permite una adecuada ventilación superior, por lo que no se aconseja para climas cálidos. Esto es por el hecho de que no hay una entrada de aire aquí, o de rayos solares por el lado de aquí, el techo. Por eso no permite una adecuada ventilación superior, es decir, por la parte de arriba. Pero tenemos el segundo ejemplo, en el cual dice permite una adecuada ventilación y evaporación, por lo que se aconseja para climas cálidos, porque en este caso ya hay una entrada de aire por acá arriba, por el techo, y obviamente los rayos solares también van a entrar por aquí y van a ayudar a secar la estructura por dentro, a disminuir la humedad y los malos olores dentro del galpón. Recordemos que al momento que ingresa aire, brisa, ventilación, esto pues obviamente va a ayudar a disipar los olores que se producen ahí adentro, el olor a estiércol y el olor al agua que se ría en el piso principalmente, pues, ¿no? Y para climas de elevada temperatura y humedad ambiental es más costoso, obviamente, pero para producciones grandes, si ustedes pueden ver aquí ya es una doble entrada de aire, de ventilación. Eso le va a permitir tener más ventilación adentro, y obviamente, como dice, es para una cantidad de animales mayor, ¿sí? Es más costoso, pero sirve. Bueno, aquí las alturas que les he dejado por aquí, ¿no? Bueno, esto es algo que nosotros, en primer lugar, el manejo de cortinas. Esto es un tema importante en agricultura, ya que, como les había dicho, las corrientes de aire pueden beneficiarnos o pueden perjudicarnos, ¿sí? Tenemos que tener manejo constante de cortinas para evitar los problemas de enfermedades en los animales, ¿sí? La ventilación del galpón tiene que ser la adecuada, tiene que entrar una ventilación, pero no tiene que ser tan fuerte que perjudique la salud de los animales. Y en segundo lugar, bueno, esto que la gente normal lo descubrieron en este momento con la pandemia, pero nosotros los que trabajamos en el área agropecuaria ya lo conocemos esto hace mucho tiempo, ¿no? Lo que es un pediluvio, es una bandeja, como quieran llamarla, un espacio en el cual va a ir un producto desinfectante, sea cloro, sea amonio cuaternario, sea cal por último, pero
un producto desinfectante en el cual al momento que ingreso a mi granja o ingreso a ver a mis animales, al galpón, pues tengo que pasar por ese producto desinfectante. De esta manera voy a evitar llevar bacterias, virus y otro tipo de enfermedades a mi galpón y a mis animales. Bueno, esto justamente algo de lo que había hablado antes, ¿no? La temperatura, por ejemplo, de 17 a 24 grados centígrados, 10 polios por metro cuadrado, mientras que en temperaturas superiores a los 25 grados centígrados son 8 polios por metro cuadrado que debemos colocar. Esto es para evitar justamente el hacinamiento, que los animales por ejemplo, en el clima cálido, como la provincia del Oro, son 8 polios por metro cuadrado. Somos una provincia más calurosa, más, depende de la ubicación en la que nos encontremos, son 23, 25 grados centígrados de temperatura. Y esto pues obviamente va a perjudicar a los animales, entonces tenemos que tener no más de 8 polios por metro cuadrado. Pero si estamos en la sierra, Quito, Cuenca, sí podemos meter hasta 10 polios por metro cuadrado, que quedaría muy bien. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tengo el ejemplo, 1 metro cuadrado, 8 polios, y yo tengo 100 polios, son 12,5 metros cuadrados que voy a ocupar de galpón. Es decir, estoy calculando cuántos metros cuadrados o de cuántos metros cuadrados voy a construir el galpón. Si es para 100 polios son 12,5 metros cuadrados, como pueden ver la relación, 1 metro cuadrado, 8 polios. Yo quiero poner 100 polios en la provincia del Oro, son 12,5 metros cuadrados. Esto es una simple regla de 3, ¿no? 100 por 1, 100, dividido para 8, a 12,5. Y acá yo he puesto otro ejemplo, en el cual ya es para 5.000 polios, y asimismo en la región costa, porque he puesto 8 polios. 1 metro cuadrado, 8 polios, y como quiero poner 5.000 polios, vamos a calcular 5.000 por 1, 5.000, dividido para 8, y mi requerimiento en este caso de galpón son 625 metros cuadrados. ¿Sí? Esa es la longitud que va a tener el galpón para 5.000 polios. En el caso del ancho, lo va a determinar el clima de la zona, pero no puede estar en menos de entre 10 y 12 metros. ¿Sí? Esto va a depender de la iluminación y la ventilación. Por ejemplo, en clima frío, no menores de 10 metros. Y en clima cálido, no mayores a 12 metros. Como les repito, esto siempre va a estar entre 10 y 12 metros de ancho. ¿Sí? Mientras que el largo, vamos a calcular, esto va a estar determinado por el área y el ancho del galpón, desde 25 metros hasta no más de 100 metros de largo. Imagínense, un galpón de más de 25 metros de largo realmente es difícil de manejarlo, de recorrerlo, va a ser complicado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí donde he puesto el ejemplo, para los 625 metros, el galpón de 5.000 polios, por ejemplo, le he puesto con un ancho de 10 metros, es para clima frío, y tengo para 10 polios, y lo he dividido, si ustedes pueden darse cuenta, 625 dividido para 10, y me da 62,50. Es decir, para sacar el largo del galpón, yo lo que he hecho es dividir los 625 metros que me salió acá, dividido para los 10 de ancho del galpón. Y de esa manera tengo que el galpón va a medir 62,50 metros de largo por 10 metros de ancho. Y en el caso de que hiciera para los 12 metros, es decir, en clima cálido, asimismo voy a dividir 625 dividido para 12 y me va a dar 52,08 metros de largo por 12
metros de ancho. Es la manera como nosotros hemos calculado el largo y el ancho del galpón, ¿sí? Eso les puede servir de mucha utilidad. Esto, bueno, eso es importante también, la distancia entre galpón. Con frecuencia hay productores que tienen más de un galpón en la misma zona, ¿sí? Pero esta distancia, por aquí les he puesto el detalle, 2.5 veces el ancho del galpón, ¿sí? Es decir, los galpones entre el uno y el otro tienen que haber por lo menos 22 metros de distancia, de que deben de estar alejados el un galpón del otro galpón, porque eso justamente le va a evitar que es la transferencia de enfermedades. Yo les había dicho, muchas de las enfermedades virales se transmiten por el aire, la ventilación. Si yo tengo dos galpones que están prácticamente pegados con una distancia de apenas 5 metros de distancia entre el uno y el otro, pues va a ser muy posible que si los pollos del galpón A están infectados, los pollos del galpón B también se van a infectar, ¿sí? Entonces eso no puede pasar. Por eso es que la distancia mínimo 2.5 veces el ancho del galpón. Estamos hablando de aproximadamente 20 metros, 22 metros más o menos, ¿sí? La densidad para pollos de engorde. Bueno, este es un cuadrito que le he puesto simplemente, obviamente hablábamos hablado en antes de entre 8 y 10 pollos por metro cuadrado, dependiendo de la zona, clima cálido, clima frío, pero tenemos que tomar en cuenta que estos pollos no nacen grandes, ¿no? Estos pollos vienen de un día de nacido y obviamente un pollo de un día de nacido, pues yo no voy a meter 10 pollos en un metro cuadrado, es una cantidad irrisoria, muy poquita, no es suficiente, ¿no? Por eso es que aquí, por ejemplo, pollos de un día son 70 a 80 pollos por metro cuadrado. De 2 a 3 días, 40 a 50 pollos. De 3 a 5 días, de 30 a 40 pollos por metro cuadrado. Es decir, va aumentando conforme, conforme van creciendo esos pollos. Porque caso contrario, como repito, quedarían flojitos. Imagínense pollos de un día nacido, 8 pollos o 10 pollos en un metro cuadrado, no es nada, ¿sí? Entonces puede causarnos algunos problemas de eso también, entonces no. Hasta llegar al final de 17 a 42 días, 10 pollos por metro cuadrado, que ya es una cantidad normal, pues no. La temperatura para pollos de engorde. Esto es un tema importante también, ¿sí? Siempre tenemos que, los que hacemos agricultura, tienen que tener un termómetro a la mano, ¿sí? El termómetro avícola, que lo que hacen es guindarlo por un lado del galpón para ir viendo cómo está la temperatura en la instalación, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo pollos de una semana que tienen que tener una temperatura de 30 a 32 grados centígrados, pollos de entre 2 a 3 semanas, 28 grados centígrados, pollos de entre 4 a 5 semanas, 22 grados centígrados, y pollos mayores a 5 semanas, de 20 a 21 grados centígrados de temperatura. Eso tiene que estar vigilando constantemente, o sea, cada un día, cada 2 días, a ver cómo está la temperatura dentro del galpón y que no se me pase o que no les falte temperatura a los animales. Consecuencias de las altas y bajas temperaturas. Bueno, en la primera semana de vida del pollito, la temperatura es realmente importante, ¿sí? Esta da la pauta para determinar la uniformidad del lote, ¿sí? Esto va a bajarme el consumo de alimento normal, va a aumentar la frecuencia respiratoria, va a bajar el consumo de oxígeno, baja la presión sanguínea, el gasto en energía va a ser elevado, ¿sí? O sea, la baja temperatura realmente es un perjuicio y es
importantísima. En la primera semana, como recordarán, era de 30 a 32 grados centígrados. ¿Sí? Esa temperatura tiene que mantenerse en esos parámetros en esa primera semana de vida, porque, como repite, incluso en esta primera semana de vida el animal es la etapa en la que consume alimento y convierte alimento, ¿sí? Entonces no puede bajar la temperatura, ¿sí? Tenemos que tener, como repito, el termómetro avícola a la mano constantemente en nuestras instalaciones. Eso nos va a permitir salir a los 42 días con todos nuestros animales, que es lo ideal. ¿Sí? Generalmente se habla de un 5% de mortalidad, pero si se puede evitar ese 5%, pues qué mejor, ¿no? La humedad. Realmente en un galpón la humedad es alta, ¿sí? Las camas se compactan, hay altos niveles de amoníaco, lo había dicho antes, y las aves se ponen sensibles al frío y al calor. En realidad, al momento que los animales empiezan a oler ese exceso de amoníaco que queda por las heces, que ellos mismos defecan, pues sencillamente el animal es propenso a enfermarse, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado con la humedad. Para eso tenemos justamente el manejo tanto de cortinas, que lo había dicho antes, pero también el manejo de comederos, pero más que todo de bebederos, ¿sí? Que el agua no se riegue. Creo que de eso también puse algo más adelante. Si la humedad es baja, las camas están polvorosas. Esto no, bueno, esto es menos frecuente. Casi, por lo menos en mi experiencia, lo que más frecuente es lo contrario, el exceso de humedad, ¿no? La ventilación de galpones para pollos. Bueno, eso los había puesto en antes, ¿no? Eh, Generalmente la ventilación en nuestro medio es casi siempre con cortinas. Aquí en el país no he visto que se use ventiladores. La mayoría de las veces es manejo de cortinas. Sube, baja cortinas, dependiendo de las corrientes de aire, dependiendo cómo está la situación dentro de nuestro galpón. Pero siempre, casi siempre, digo, manejo de cortinas. En otros países también trabajan con ventiladores, que también es adecuado. Ahora vamos a hablar de la recepción de los pollos bebé, pollos de un día. Eh, Estas características que he puesto acá arriba son algunas características que en realidad debemos revisar al momento que nos entregan los pollos para descartar de entrada ese tipo de animales con esa deficiencia, sea pico torcido, patas deformes, alas caídas, ombligo sin cicatrizar y en definitiva animales que tengan una apariencia débil de un animal enfermo, ¿sí? Todo ese tipo de animales tenemos que descartar de entrada para no gastar y de preferencia pues obviamente trabajar con una casa comercial que nos garantice que no vamos a encontrar en las cajas mayormente este tipo de animales, pues no. La hidratación. En el momento que llegan nuestros animales al galpón, estos deben ser debidamente hidratados. En este caso, agua con azúcar o agua azucarada, una taza de azúcar por litro de agua. Un bebedero por cada 100 pollitos. Garantizar 2,5 centímetros de espacio por pollo en esta etapa de un día. Controlar la temperatura, que ya lo había dicho antes, ¿no? 30, 32, 33 grados centígrados. Campanas encendidas mínimo 12 horas antes, ¿sí? Este detalle es importante porque si esto no pasa, en el momento que lleguen los pollos, el ambiente para ellos recién, debajo de la campana, recién se va a empezar a calentar. Mientras que si la campana está encendida con 12 horas de anticipación, el ambiente cuando los pollos lleguen ya va a estar caliente y perfecto para ellos, ¿sí? Si hacemos lo contrario, como repito, ellos van a llegar a un ambiente frío todavía y recién en ese momento prendo la campana, entonces
es peligroso, ¿sí? Mis pollos se me pueden enfermar. Esta campana tiene que estar encendida por lo menos 12 horas antes. Luego de 3 o 4 horas, proporcionar alimento y colocar un bebedero por cada 100 pollitos, ¿sí? Eso lo cuesta doble, creo. ¿Sí? 3 o 4 horas después de llegado los pollitos, se empieza a dar el alimento, ¿sí? Este detalle es importante también porque si le empezamos a dar alimento de recién llegado, eso puede causar un shock en sus intestinos, en su aparato digestivo, y asimismo nos puede causar algunas alteraciones en el animal de entrada. Entonces, lo ideal es que esperar 3-4 horas que el animal llegue, que tome agua, que se hidrate, porque llega deshidratado en la caja, y después de esas 3-4 horas, recién empezar con alimento balanceado. Ese. Bueno, en la primera etapa, ¿no? Como les había dicho, esto lo que vamos a ocupar es un ruedo, que es lo que como se conoce, y como lo pueden ver en la gráfica, circular. Se recomienda siempre circular porque no hay esquinas, eh, al menos en animales, por ejemplo en pollos, si ellos se acurrucan en las esquinas en un espacio cuadrado y no redondo como está en la foto, pues en esas esquinas se van a amontonar y se van a morir por falta de aire, ¿sí? De oxígeno, no van a poder respirar. Entonces lo ideal siempre es una estructura, un círculo redondo que les permita moverse con normalidad. Esto ya lo había puesto en antes, ¿no? Las primeras semanas de vida del pollito, el ritmo de crecimiento y la conversión de alimento son en extremo altas. Bueno, eso lo dije antes justamente. 150 gramos a los 7 días y 400 a los 14 días. El ritmo de crecimiento es acelerado en esta etapa. Es por eso que es de mucho, mucho cuidado en esta etapa este pollito bebé, para que llegue a un buen desarrollo a los 42 días. Bueno, les he puesto ahí una gráfica de cómo van a ir dispuestos los comederos y bebederos en orden alrededor de la campana. Una distancia entre comedero y bebedero de máximo 4 metros y 1 metro de distancia de la pared del galpón. Sí. Esto es, bueno, esto aquí es importante, pero esto es más importante en el caso del galpón propiamente, ¿ya? ¿Sí? Dice máximo 1 metro de distancia de la pared del galpón. No puede estar tan apegado a la pared del galpón. Tenemos que recordar que la pared del galpón está hecha de malla, y si nosotros colocamos el comedero o el bebedero muy cerca del galpón, de la pared del galpón, perdón, es posible, es peligroso la presencia de roedores y de otras especies animales que pueden estar esperando para atacar a nuestros animales, ¿sí? Esto tiene que estar a 1 metro de distancia de la pared del galpón, y entre comederos y bebederos una distancia de 4 metros aproximadamente. La disposición de los pollos en el cerco. Este es un tema importante, realmente nos va a permitir diagnosticar algunos problemas en lo que tiene que ver con la iluminación, cuando los pollos acaban de llegar, están de 1 día, 2 días de llegados. Si ustedes pueden ver aquí, en primera gráfica, los pollos están amontonados alrededor de la campana de calefacción. Eso significa que estos animalitos tienen frío, ¿sí? Por eso están amontonados alrededor de la campana, que es donde más calor hace. Si ellos están alejados de la campana, dispuestos en la pared de la campana, del cerco, esto nos va a decir lo contrario, que los animalitos tienen calor, es decir, que hay exceso de calentamiento, exceso de calor en este ruedo donde se encuentra la campana de calefacción, por lo cual asimismo habrá que corregir ese problema, disminuir la temperatura dentro del ruedo.
En el tercer lugar, corrientes de aire, ¿no? Ellos se encuentran agrupados sea para un lado, sea para el otro lado, pero se encuentran agrupados para un solo lado. Eso significa que la corriente de aire les está atacando a sí mismo, les está afectando, y tenemos que identificar de dónde está viniendo esa corriente de aire para cubrirla, para evitarla y no dejar que ataque a nuestros animales. Y por último, la ubicación normal de los pollos en el ruedo con la campana de calefacción, dispersos de manera normal, como pueden darse cuenta, de manera homogénea, ¿sí? No hay ningún problema. Eso es como deberían estar idealmente los pollos debajo de la campana de calefacción. Esto, este detalle es importantísimo porque, como habíamos dicho al comienzo, esta es la etapa más importante en los animales. Por tal razón, debemos evitar que se nos enfermen. Y para evitar que se nos enfermen, tenemos que estar pendientes a todos estos detalles que estamos viendo aquí debajo de la campana de calefacción. Las camas de los animales. Bueno, en nuestro medio lo que se usa generalmente es cascarilla de arroz versus aserrín, ¿no? En el caso del aserrín es de un costo bajo, es un producto que prácticamente es un desecho, que lo que hacen es salir de la madera que se, que se trabaja. Y en el caso de la cascarilla de arroz, que tiene un costo un poco más alto, no es tan elevado, pero obviamente comparado con el aserrín que es regalado, pues obviamente va a costar, ¿no? En segundo lugar, que el aserrín es abundante, mientras que la cascarilla de arroz es relativa, pues, ¿no? Si hay, no hay, y si obviamente si hay más demanda, pues es posible que el precio también esté un poquito más alto. Pero sea como sea, son dos productos que se utilizan para la cama del pollo. Yo les recomendaría particularmente la cascarilla de arroz. Me parece que se compacta menos en el piso, ¿sí? Y también los olores, porque generalmente el aserrín habría que ver de qué madera viene. Si viene de maderas que no sean que no tengan un olor tan fuerte, porque ese olor justamente fuerte va a afectar al animal. Tenemos que ver esa clase de detalles en el caso del aserrín, si que usamos aserrín. Pero yo recomiendo mejor la cascarilla de arroz, es mucho mejor, más seca. Son 5 a 10 centímetros de cama, de grosor, ¿sí? Para el momento que recibo los pollos. Esta se me está escapando, aunque sí lo dije creo que por la campana. Esta es otra razón por la cual la campana tiene que estar encendida con 12 horas de anticipación, para que esta cama, esta cascarilla de arroz o este aserrín que coloquen también esté calientito el momento que los pollos llegan recién de la caja. El momento que esto está caliente, el ambiente está caliente debajo de la campana, y eso va a ser muy bueno para el animal. Comederos y bebederos. Bueno, esto ya prácticamente cuando los animales ya pasaron los 17, 18 días, 20 días, entonces hablamos ya de comederos y bebederos ya para animales normales, para animales grandes. Un comedero por cada 40 pollos y un bebedero por cada 80 pollos es lo que vamos a requerir. Eso les pongo para que pues saquen la cuenta, ¿no? Y ya tengan claro, dependiendo del número de animales que vayan a criar, cuánto es la inversión que van a necesitar, tanto en este caso en comederos como en bebederos. La altura del comedero y bebedero. Este es un tema realmente importante, ¿sí? La altura del borde del comedero debe estar debajo del buche del pollo, ¿sí? Estando ellos parados. Creo que eso se explica más con la gráfica, ¿no? Si ustedes ven la gráfica aquí, a la altura del, justamente ahí.
¿sí? Debajo del buche del animal. Esto tanto en comederos como en bebederos es un tema importante porque nos va a evitar el desperdicio de alimento en el caso del comedero, y en el caso del bebedero, en el caso del comedero nos va a evitar el desperdicio de alimento porque si el comedero está muy abajo, eh, el animal va a regar más alimento, va a desperdiciar más alimento. Es más, tanto en comedero como en bebedero, lo que se recomienda es que no esté lleno al 100%, sino que esté un poco más abajo, a la mitad, un poquito más arriba, un poquito más por ahí, porque el animal al momento que pica y si el comedero está full o el bebedero también está full, entonces se va a regar más y se va a desperdiciar más alimento y más agua. En el caso del alimento, pues obviamente nos cuesta y sale caro, pues, ¿no?, que se desperdicie. Mientras que en el caso del bebedero, este problema nos va a perjudicar en cuanto a la humedad dentro del galpón. La cama se va a humedecer más, va a tener más olores y los animales no van a enfermar, pues, ¿no? Entonces, es importantísimo esto de la altura del comedero y del bebedero. El programa de vacunación. Bueno, aquí les dejo el programa de vacunación para Newcastle, para Gumboro y el refuerzo de Newcastle a bronquitis, ¿no? Toazo en el ojo. Eso les dejo para que les sirva, pues, ¿no?, al momento que implementen sus polios. Esto también les he dejado aquí una tabla de alimentación básica. Esta es de una de las empresas de aquí del país, del Ecuador, el consumo de alimento diario. El consumo de agua también se lo he dejado por aquí, ¿sí?, por semana. Y las horas luz que también les he dejado acá. Todo eso les va a servir. Esto aquí es importante, las horas luz, ¿sí? Son de 22 horas luz. 22 horas luz, disminuye un poco, pero 22 horas luz más o menos, ¿no?, es lo que requiere el pollo para tener un adecuado crecimiento, ¿sí? Bioseguridad. Este es un tema muy importante realmente en avicultura, ¿sí? El galpón avícola, realmente los problemas de bioseguridad tenemos que evitarlos totalmente, ¿sí? Si ustedes pueden ver aquí al trabajador, en primer lugar, el uso de botas, ¿no? El uso de botas. Segundo, hay que evitar la presencia de animales extraños, yo les había dicho, ¿no? No solamente, bueno, aquí tengo creo que una mosca o una abeja, pero por aquí también tengo roedores, tengo otros animales, ¿sí? Entonces, aquí creo que hay otros animales. Entonces todo eso tengo que evitar, ¿no? No pueden haber ni roedores, ni insectos, ni otras aves cerca del galpón. Todo eso tiene que alejarse. Eso me puede traer enfermedades a mis animales. Bueno, más aves, otros animales no ruminantes, ¿sí? Vacunas, ¿sí? Bueno, antes por ahí se le puso un plan de vacunación, ¿no? Es importante la vacunación en el día que le toca. De esa manera ustedes van a evitar la presencia de enfermedades Newcastle, bronquitis, gumboro. Siempre nos cuesta más curar que prevenir, ¿no? Entonces creo que la vacuna es necesaria, ¿sí? En cuanto al alimento balanceado, por ejemplo, ustedes ven aquí que está asentado en alguna estructura, ¿sí? De preferencia el alimento balanceado tengo que estar asentado en una estructura en alto para que no le llegue la humedad. Esto me va a evitar presencia de, más que todo, de hongos, ¿sí?, de hongos, más que todo de humedad, que al final también se va a transmitir al animal y me va a causar problemas respiratorios, problemas digestivos en el animal y la muerte, pues, ¿no? El agua, como lo había dicho antes, agua potable, agua con buenas características,
Si es posible, tengo que estar evaluando las características del agua, que no sea un agua dura, ¿sí? Que no tenga exceso de minerales, para poderle dar al animal y evitar los problemas de enfermedades. Bueno, lo que son medicamentos, la bioseguridad también tiene que estar en los camiones que ingresan. Aquí no está bueno puesto un pediluvio, pero lo ideal es que siempre el camión que ingresa a la finca también pase por un protocolo de bioseguridad en el cual se desinfecten las llantas, se desinfecte el que maneja el camión y de esa manera evitar que ese caballero me traiga enfermedades a mi granja y a mis pollos, ¿no? En definitiva, desinfección, ¿no? Son algunos productos que ustedes pueden usar para desinfección, como habíamos visto antes en el pediluvio, eh, cloro, amonio cuaternario, cal por último, ¿sí? Son algunos productos que hay en el mercado para desinfección y que les van a servir de mucha utilidad. Sea como sea, como repito, este tema de bioseguridad es muy importante. ¿Sí? Todos los temas en seguridad, en bioseguridad, en alimentación, todo lo que hemos visto en este tutorial realmente les va a servir de mucha utilidad. ¿Sí? Tienen que recordar que el pollo sale en apenas 42 días, es rapidísimo, son 42 días para ganar o 42 días para perder. ¿Sí? Por lo cual, tener el cuidado adecuado tanto en vacunas, en bioseguridad, en alimentación, cuidado de roedores, les va a permitir sacar a los 42 días esos pollos sin la mayor pérdida o sin la mayor mortalidad, ¿sí? Que es lo que se espera, pues no. Esperamos que este tutorial haya sido de su agrado y de mi parte nos volveremos a ver en una próxima ocasión.